Los contenidos en este programa son responsabilidad de quien los dice y no de esta emisora. Deliberadamente Radio presenta Parte Médico. Salud, orientación, información y todo lo relacionado con la medicina. Bienvenidos, esto es Parte Médico. Embarazo inesperado y no sabes a dónde acudir. No te preocupes, nosotros te apoyamos. Somos un grupo de médicos especialistas en interrupción legal del embarazo y servicios ginecológicos, poniendo a tu disposición nuestras 2 sucursales en el Distrito Federal con atención médica de la más alta calidad para la interrupción del embarazo. Contamos con las instalaciones más cómodas y seguras para tu atención. La doctora Alejandra García, egresada de la Universidad La Salle y especialista en ginecología y obstetricia, actualmente directora de nuestras unidades, te brindará junto con su equipo toda la comodidad, seguridad y atención médica profesional necesaria para que la decisión de la interrupción sea de la forma más segura y confidencial. Llama al 55 56 96 48 y 55 17 45 90 o conéctate en línea a nuestro chat para resolver todas tus dudas. www.atencionmujer.com y www.abortarlegalmente.com. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Un gusto saludarlos nuevamente aquí en Parte Médico. Ahora nos acompaña para hablar justamente de un tema que es un tanto controversial, particularmente en nuestro país, que es justamente la interrupción legal del embarazo. Ana Alejandra García Ortiz. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Soy la doctora Alejandra García. Pues estoy aquí para ampliar un poquito este tema que es bastante considerado como un tabú, pero estamos pues para servirles en la cuestión médica y ginecológica, resolverles las dudas y que la audiencia sepa exactamente que todo esto, aparte de ser legal, ya tiene una cuestión médica segura y que pueden acudir sin ningún problema. ¿Cuándo es cuando sucede este tipo de situaciones? ¿Cuándo se busca ese tipo de ayuda? No sé si nos platica un poquito más de su experiencia, doctor. Ok, en la cuestión médica o en la cuestión social, siempre el embarazo es algo que va a generar muchos sentimientos, buenos, malos, preguntas, dudas. La mayoría de las pacientes que acuden para interrupción, pese a lo que pensaría la mayoría de las personas, acuden en circunstancias en las que los métodos llegan a fallar. Esa es la mayoría de las veces. El método anticonceptivo, cualquiera que utilicemos, tiene un riesgo de fallar y generalmente en ese momento es cuando la paciente se da la tarea de buscar, si el embarazo no estaba planeado obviamente, se da la tarea de buscar servicios seguros para poder realizar la interrupción del embarazo sin problema. ¿Cuál es la preparación que debe tener la paciente cuando busca ese tipo de servicios? Ok, lo primero que debemos tomar en cuenta es que la interrupción debe estar de alguna manera la paciente segura de que no es el momento, por las circunstancias que sean, de tener que interrumpir ese embarazo. Platicar con su pareja, contar si es posible con algún asesoramiento psicológico si fuera posible, y si no, pues obviamente con la pareja o los papás, en este caso que tenemos también pacientes menores de edad que por circunstancias interrumpen o desean interrumpir el embarazo. Esa es en la cuestión, digamos, social o en la cuestión psicológica. En la cuestión médica, bueno, pues habitualmente se hace antes de cualquier proceso de interrupción por el método que sea, se hace una historia clínica y en esta se pueden ver datos clínicos que nos pueden aportar cada paciente y que van dirigidos por el médico para saber si hay riesgos para poder tomar un método o poder tomar otro método. Yo creo que estaría ahí englobando el aspecto físico y el aspecto emocional. Ok, entonces me dice que hay diferentes métodos para llevar a cabo este procedimiento. Sí, existen 2 métodos. Bueno, ampliando un poco, la interrupción se legalizó en el DF hace 4 años, se aprobó la ley en la cual ya podríamos interrumpir de forma voluntaria el embarazo hasta las 12 semanas de gestación. En abril del 2007 se legalizó y a partir de ahí, bueno, en la cuestión de los métodos han existido siempre, hay actualmente 2 métodos, uno con medicamento y otro por aspiración al vacío. La aspiración al vacío es otra cosa importante que debe saber o que es importante que la audiencia conozca. Ya no utilizamos, por lo menos en las clínicas que yo manejo,
el método del legrado, y no porque sea algo malo. El legrado es un proceso que siempre se va a llevar a cabo, pero actualmente la succión es un método de aspiración. Es un método con unas cánulas especiales que van a succionar y limpiar el útero, y de forma muy importante, al no ser a ciegas porque se guía con ultrasonido, podemos confirmar que la paciente está perfectamente evacuado el útero sin problema, y que estamos haciendo todo de la forma adecuada, sin lastimar, sin incomodar, sin provocar ningún problema. Y en la cuestión del medicamento, pues es un medicamento exclusivamente tomado, que condiciona un sangrado como la regla. Este medicamento pues es efectivo en un 99-100%, y nosotros tratamos de que tenga las menos semanas posibles para poderlo utilizar y que la paciente viva este proceso incluso en casa. Si el medicamento se puede llevar a casa sin problema, y hay un asesoramiento telefónico en ambos casos y una revisión posterior a los 15 días para ver que todo esté de forma adecuada. ¿Y cuándo se indica cada situación, más o menos? Realmente para el medicamento pues tenemos como, aunque se utiliza en algunos países hasta las 8 semanas, 9, nosotros marcamos un límite de más o menos 6 semanas para considerar, primero, el tiempo. Segundo, el medicamento puede ser usado en pacientes que no han utilizado algún otro proceso para interrupción, algún otro medicamento o alguna otra alternativa, como tal vez un té o alguna cosa, porque una de las características del medicamento es que debe estar perfectamente bien el embarazo para poderse llevar a cabo el proceso de interrupción sin ningún problema. Tercera cosa, en medicamento, que la paciente no tenga ninguna enfermedad crónica, que no tenga una enfermedad renal diagnosticada o una enfermedad cardíaca diagnosticada o hepática del hígado, porque estos medicamentos todos se procesan ahí, entonces idealmente no debe tener ninguna enfermedad crónica. Y básicamente que no fume, esa es otra cosa, porque el tabaco es un anticoagulante natural que puede condicionar un sangrado más intenso, y que la paciente no esté tomando anticoagulantes precisamente. Ese sería para tomar la decisión de medicamento. Y aquí una cosa importante, la paciente puede tomar la decisión de decidir hacerlo de una manera o hacerlo de otra mientras cumpla las características. Eso es en cuanto al medicamento. En cuanto a la aspiración, pues se puede hacer a los 12 semanas. La paciente tiene que básicamente, pues aquí médicamente venir en ayuno. En la de succión realmente nada más es cuestión de que la paciente quiera un método más rápido, que ese es el beneficio. Son 5 minutos en el quirófano, es un proceso que se lleva a cabo, si se prefiere, con sedación, que es lo ideal por el momento y el evento, o puede ser llevado con anestesia local, y una recuperación de 40 minutos y la paciente regresa a su vida normal sin problema. Bien, el embarazo normalmente se divide en un producto de la concepción, posteriormente se llama embrión, luego se llama feto, y luego ya es un bebé, un individuo, ¿verdad? Hasta las 12 semanas, hasta antes de las 12 semanas es considerado un embrión, de tal manera que pasado este tiempo, de 12 semanas en adelante, ya se considera un feto, y obviamente ya podemos considerar que ya estamos hablando de un individuo, porque aparte de que está formado completamente, ya es un desarrollo en cuanto a la cuestión anatómica y en cuanto hasta en la cuestión de sensibilidad, ya está completamente formado. Realmente ya nada más a partir de las 12 semanas hasta el término, que son las 40 semanas de embarazo, empieza a crecer en volumen. Entonces, en la cuestión médica, pues por esa razón también hasta las 12 semanas es legal. Y entonces no hay ninguna cuestión que pueda afectar o que pueda dañar o que pueda lastimar hasta antes de las 12 semanas. Al legalizar el aborto, doctora, estamos viendo que también disminuye la tasa de mortalidad en este tipo de prácticas, doctora. ¿Qué nos puede comentar respecto a esta situación? Sí, de hecho, quizá no tenga el dato exacto, pero una de las razones principales por la que la interrupción se legalizó es precisamente porque los procedimientos de interrupción realizados de forma ilegal tienen un contexto médico, quizá no hablamos de las habilidades, quizá no con el instrumental, el lugar, el equipo, etcétera, y quizá también, por qué no decirlo, la experiencia de esto. La ilegalidad daba pie a que la paciente pudiera incluso acudir a un lugar o asesorarse con alguien que no tuviera la experiencia y complicar. Quizá las muertes maternas que se presentaban por interrupción son por las complicaciones, quizá no propiamente por el proceso, sino lo que sucede después, que principalmente era dejar restos dentro del útero
probablemente condicionar una infección por esos restos, y en casos como más extremos, pues perforar un útero y no saber que perforaste un útero y estar haciendo algo que no debes, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, una de las razones principales, aparte del derecho o no a decidir que tenga una mujer sobre su fertilidad, principalmente fue disminuir las tasas de muerte materna por la interrupción o por las complicaciones de la interrupción del embarazo ilegal. Realmente la ventaja pues son muchas, principalmente la cuestión médica, que esa es la básica y es de la que estamos platicando. Todo el equipo que trabajamos aquí en la unidad, y espero que en las otras unidades también, no solo la mía, pero en realidad las unidades que yo coordino, pues se cuenta con todo el equipo, se cuenta con la experiencia, que es algo importante, se cuenta con los materiales y sobre todo que la paciente además se encuentra en las unidades que coordino, la unidad médica Consulado y la unidad médica Tlalpan, una cuestión de calidad humana. Eso es algo bien importante. Desafortunadamente el médico nos tomamos la atribución de ser los que sabemos mucho y tomamos también atribuciones de poder juzgar. No, realmente aquí tomamos este punto como una cuestión de calidad humana y de calidez humana y tratamos de disminuir también la cuestión de preocupación de la paciente, contamos con servicios también de asesoramiento psicológico y demás, porque para nosotros, si ustedes deciden, las pacientes deciden interrumpir, estamos para servirles y si deciden no interrumpir, también. De tal manera que médicamente pues estamos capacitados para esto, de hecho acabamos de acudir a un curso de capacitación por parte de una asociación civil que nos dio capacitación en la parte médica a través del hospital de Beatriz Velasco del departamento. Ok, bueno, yo una vez realizado este servicio, ¿qué recomendaciones son las que tiene la paciente? Ok, aunque sea un procedimiento que consideramos que no requiere, se llaman ambulatorios y la razón de ser ambulatorios es porque no requiere una hospitalización, principalmente ese es el término, pero principalmente la paciente pues deberá tener un reposo relativo, puede incorporarse a su vida normal, eso es algo importante porque las pacientes para cualquier cosa, para cualquier procedimiento quirúrgico a veces requerimos tiempo y eso atañe en muchas cosas, no van a trabajar, etcétera. Aquí pueden recuperarse en 30, 40 minutos, regresan a su vida normal. Se les pide a las pacientes que tengan una comunicación constante con nosotros si existiera algún dato que a ellas les llamara la atención, un sangrado más intenso, alguna molestia y sobre todo el reposo relativo, sin ejercicio, terminar un esquema de tratamiento que lo hacemos de forma profiláctica, antibiótico y analgésico y acudir a su cita de revisión, que eso sería muy importante para nosotros como médicos, lo más importante es la paciente, saber que ha evolucionado de forma adecuada y de eso brinca el otro punto importante, dar asesoría para la planificación familiar, iniciar algún método ya anticonceptivo posteriormente y bueno, pues aquí también tenemos otros servicios, colposcopía, papá Nicolau y demás, hacemos algunos paquetes y la paciente puede seguir aquí todo su control médico como paciente, como mujer. Ok, vamos a un corte y en un momento regresamos con ese tema. Gracias. En un momento regresamos. Esto es Parte Médico. ¿Te suenan conocidos los términos como osteoporosis, artritis, diabetes, cáncer? Te queremos compartir el cómo, cuándo y por qué, y las nuevas terapias y tratamientos en estos y otras enfermedades. Escúchanos todos los lunes de 11 a 12 del día, Parte Médico, por deliberadamente-radio.com. Entérate. Soy Carlos Miguel Velasco y te invito a escuchar México Sagrado, un programa que descubre las mágicas culturas de nuestro país. Adentrémonos en el México ancestral para que conozcas tus raíces. Todos los lunes de 6 a 7 de la tarde, a través de Deliberadamente Radio. Hola, soy Rocío Gálvez Espinosa
presidenta de la Agrupación Política Migrante Mexicana. Los invitamos a escuchar nuestro nuevo programa PMM Radio y a que participen. Escúchenos todos los sábados a las 14 horas por Deliberadamente Radio. Solo de lo que tengo sensación, en verdad tengo comprensión. Te invito a que nos dediquemos un momento que puede ser eterno, aquí y ahora. Escúchanos en Conciencia 1 todos los jueves de 7 a 8 de la noche por Deliberadamente Radio. Alternativas para la salud. Medicina y tecnología para una vida plena. Ortomolecular. Herbolaria. Nutrición. Medicina cuántica. Orgonitas. Células madre. Biomagnetismo. Aromaterapia. Mesoterapia. Terapias alternativas y mucho más. Para alcanzar una vida plena. Escucha este programa de lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde. Aquí. En Deliberadamente Radio. Estás escuchando Parte Médico. Continuamos. Unidad Médico Consulado, Semana de la Mujer, te ofrece Papa Nicolau, colposcopía, revisión de mama y consulta ginecológica. Informes y citas a los teléfonos 1994-3145 o al 5517-4590. Estamos ubicados en la lateral del Circuito Interior 1448, Colonia Vallejo, a 5 cuadras del Metro Misterios. Visítanos en www.atencionmujer.com. Bueno, queridos radioescuchas, estamos con ustedes nuevamente aquí en Parte Médico, donde pueden estar en contacto con nosotros en nuestro mail, que es partemedico@deliberadamenteRadio.com, y el chat, que estamos aquí en vivo con la doctora Alejandra García con el tema que es interrupción legal del embarazo. Doctora, más o menos, bueno, una vez que se realice este procedimiento, ¿qué riesgos se corren o qué efectos secundarios se puede llegar a tener? Okay. En cuanto a la cuestión de efectos secundarios, normalmente el organismo, cuando está embarazado, del tiempo que está embarazado, tiene una serie de cambios desde el inicio, desde las primeras semanas, de tal manera que hay niveles hormonales que están cambiando y están formándose para el embarazo. Cuando sucede una interrupción, el cuerpo exactamente no está entendiendo hormonalmente qué sucedió. Cambia su estado hormonal y puede vivir un periodo de desajuste hormonal. A esto me refiero con sangrados irregulares, que la regla sí era exacta, a los 30 días, etcétera, no vuelve exactamente a ser igual, haya cambios. Eso es lo más importante. De hecho, una de las cosas importantes para hablar de la revisión, esta que te comentaba que hacemos una revisión, es un poco no solo interrumpir y dejar ya a la paciente así, sino darle una evolución en 15 días y si la paciente refiere que siguió manchando, que siguió teniendo alguna molestia y demás, revisamos de nuevo con ultrasonido, ver que todo esté bien y podemos incluso iniciar ya sea un método anticonceptivo, que eso es algo importante, o en algunas ocasiones iniciar algún medicamento hormonal regulador para poder mantener los ciclos como deban de presentarse y ya posteriormente venir algún chequeo. Muy bien, doctora. Entonces, bueno, como usted menciona, hay varios desajustes, no solo me imagino que en el aspecto hormonal o físico, también me imagino que también en el aspecto psicológico. Entonces aquí supongo que es recomendable realizar una terapia de seguimiento o algo así a nivel psicológico. Sí, de hecho existe ya descrito en los libros una depresión postparto, que ese es un padecimiento clínico que se presenta precisamente por el cambio de hormonas tan intenso que llevamos las mujeres después de un parto. De tal manera que cuando vivimos una interrupción, pues con mayor razón, por toda esta connotación de lo que es interrupción, tiene una trascendencia en este aspecto. Entonces la paciente puede también tomar una terapia, es recomendable tomarla, puesto que incluso se puede vivir un duelo, como cuando hacemos una terapia cuando existe un familiar que falleció. En la cuestión psicológica, en este aspecto la mujer debe trabajarlo, porque si no, después nos ha sucedido, hay pacientes que de momento
dicen, pasan los años, incluso los años, y tienen algún cambio hormonal, y casi siempre emocionalmente lo relacionamos con la interrupción. Aunque no sea real, en nuestra mente sigue dando vuelta esta situación. Entonces es bien importante, y aquí no nada más involucrar a la mujer, es bien importante aquí, que no hemos hablado mucho de eso, el varón es una cosa que también está involucrado, obviamente, y que también debiera tomar esa terapia. Desafortunadamente en México pues no estamos como muy familiarizados o muy abocados a pensar que el psicólogo es algo importante, pero en realidad en este aspecto de la interrupción la pareja debe ser tratada posteriormente para que puedan llevar su noviazgo, matrimonio, etcétera, o su vida normal posterior sin ningún problema, porque si no de ahí se derivan como muchas cosas. Ok, y ahorita que nos comenta regresar a su vida normal, ¿cuánto tiempo es este periodo de ajuste que nos comenta ya a nivel hormonal físico? ¿Cuánto tiempo tarda más o menos? Normalmente la regla se presenta de 25 a 50 días después de haber realizado la interrupción, ya sea con medicamento o por aspiración, regresa la regla de nuevo a su ciclo normal. La mayoría, estamos hablando de un 95-98% que la regla se presenta a este periodo y ya la paciente puede iniciar su vida normal. De hecho, la regla nos marca que ya hormonalmente el cuerpo ha vuelto a la normalidad, aunque las mujeres de verdad estamos acostumbradas a tener cambios. De hecho, todas nuestras menstruaciones hay cambios, y este es un cambio mucho más importante, pero el organismo está capacitado para eso. Por eso nosotros somos muy reservados en dar medicamentos hasta que viene ese periodo de menstruación, y entonces ya iniciar, ya sea anticonceptivo, etcétera, lo que la paciente decide. Okay. Y dentro de los medicamentos que se mandan, por ejemplo, para cuando se interrumpe, se mandan, no sé, antibióticos o algún tipo de medicamentos para prevenir cualquier problema o efecto o problema secundario. Sí, realmente en las pacientes el proceso de interrupción no requiere, puede ser que no lo requiera como norma, o sea, como si lo ves en los libros no lo requiere, pero nosotros vemos pacientes del interior de la República, de todos lados, realmente no puedes saber exactamente si la paciente va a tener un buen desarrollo en cuanto a aseo y cosas de estos, entonces preferimos de forma profiláctica, que esa palabra quiere decir para evitar algo, y utilizamos antibióticos regularmente que se le prescriben a la paciente y también analgésico. Y hay una comunicación constante todo el tiempo, estamos en chat, estamos telefónicamente, somos un grupo de médicos que estamos certificados para esto y obviamente tenemos una asesoría todo el tiempo. Quizás muchas veces muchos pacientes se llegan a preguntar, ¿saldrá caro? ¿Tendré para pagarlo? ¿Cómo lo puedo hacer, doctor? Ok, bueno, nosotros manejamos unos costos de verdad muy accesibles y te comento esto porque efectivamente quizás sea el aspecto, después de la emocional, quizás sea el aspecto más importante. Y hay pacientes que pueden dejar pasar tiempo valioso y no poder hacer una interrupción precisamente porque no cuentan con los medios. Nosotros aquí, aparte que este es un costo accesible, nosotros siempre tratamos de dar algo de facilidades, ¿verdad? Aceptamos tarjeta, pueden pagar una parte, otra parte, etcétera. En la cuestión económica, incluso hemos tenido pacientes que por alguna razón pues lo dicen, doctora, no tengo yo los medios. También pues tratamos de dar una parte de nuestro servicio valorando como una especie de una valoración socioeconómica, y si esa paciente no cubre, podemos disminuir incluso el costo o podemos hacerle un pago en un momento y el resto posteriormente. Esa es en la cuestión financiera, ¿no? Quizá lo que queremos nosotros es resolver el problema y no dejar pasar tiempo valioso que después ya no podamos ayudarles, ¿ok? Y en la cuestión emocional, pues sí, obviamente hay un costo, todo tiene costo, nada es gratis en esta vida. Bueno, pues el costo básicamente es, quizá para nosotros damos una pequeña asesoría posterior, tratando de darles a entender que al abrir el servicio de interrupción no es una forma de ser un método anticonceptivo, es una alternativa y que cuando no tienen otra opción, ellas consideran la mejor, lo hacemos, pero que debiéramos tomar en cuenta esto para poder cuidarnos mejor, para poder utilizar incluso mejores métodos anticonceptivos y que la paciente no se vea, porque de verdad no es solo el hecho de que vengan o no, para la paciente es una cosa difícil y además no tiene tiempo, porque tiene que decidirlo y la pareja tiene que apoyarla o no apoyarla, pero tienen que decidirlo en un tiempo que no les da más para eso.
Ok, doctora, como decimos aquí, el tiempo para realizar esta práctica, estamos hablando de 12 semanas, si mal no me equivoco. Como usted dice, 12 semanas se pasan muy rápido, entre que se piensa o no se piensa, se hace o no se hace. Entonces, esto, bueno, a final de cuentas, como usted dice, se lleva un costo siempre, ¿no? El costo puede ser más caro. Ahora, en la práctica legal de la interrupción del embarazo, ¿qué pasa cuando una paciente pasó estas 12 semanas de gestación? ¿Qué es lo que sucede, doctora? Y quiere acudir a este tipo de tratamientos. Bueno, pues definitivamente la interrupción es legal hasta las 12 y en ese punto no hay vuelta, ¿verdad? 12.1 ya es considerado un procedimiento ilegal y en ese momento pues lo más que podemos hacer aquí en la unidad es dar una asesoría médica en cuanto a lo que puede o no pasar, porque pues sigue sucediendo y siempre seguirá habiendo servicios que puedan brindar un servicio más allá. En México es por esa razón. Hay países en otros lugares del mundo que son legal hasta más tiempo. Pero bueno, tratamos de dar una asesoría, los canalizamos a algún otros servicios que existen para adopción, por ejemplo. Incluso hay algunas asociaciones que les dan apoyo económico durante todo el embarazo y posteriormente ya ellas deciden si dan en adopción al producto, al bebé, o si se quedan con él. Entonces yo creo que aquí lo más importante es, como quien dice, orientarlas, de explicarles médicamente todas las cosas que pueden pasar, las complicaciones que pueden tener y pues tratar de darles la confianza para que ellas puedan acudir a estas asociaciones y puedan tomar una decisión que no ponga en riesgo su vida, básicamente. Bueno, entonces regresamos en un momento con ustedes. Nos vamos a corte aquí en Parte Médico con la doctora Ana Alejandra y con el tema de interrupción legal del embarazo. Comunícate con nosotros al 1994-3145 o al 5517-4590. En un momento regresamos. Esto es Parte Médico. Este es un espacio dedicado a los que tienen algo que compartir. Yo te invito a todos los miércoles de 6 a 7 de la noche a Deliberadamente Radio, porque estaremos en entrevista. Conciencia 1. Programa dedicado a la integración humana y a la unicidad. Caminemos juntos los jueves de 7 a 8 de la noche. Por Deliberadamente Radio. Shh, no hagan ruido, los mexicanos están durmiendo. ¡Hey! ¡Despierten! Organízate escuchando Economía Física y sé parte de la revolución que transformará al mundo. Escúchanos todos los martes de 6 a 7 de la noche por deliberadamenterradio.com. Estás escuchando Parte Médico. Continuamos. Bueno, ¿qué tal? Estamos de regreso otra vez aquí en Parte Médico. Como ya saben que estamos a sus órdenes en el mail, que es partemedico@deliberadamenterradio.com, y en el chat. Y estamos aquí en vivo con la doctora Ana Alejandra platicando sobre el tema de interrupción legal del embarazo. Una cuestión, doctora. ¿Usted cómo sabe, qué diferencia hay, por ejemplo, pues yo ya sé que lo tengo el servicio gratuito en el DF, pero también tengo esta otra opción. ¿Por qué me conviene más acudir a esa otra opción o por qué tomar esta alternativa? En la cuestión médica, de hecho, como te comentaba, nos capacitamos en una clínica del departamento que da un servicio gratuito. Creo que la diferencia básicamente, en mi punto muy personal,
es que la mujer aquí nosotros abarcamos quizá todo el aspecto, un aspecto emocional, un aspecto de calidez, una comodidad de una habitación privada, discreción, tratamos de ser un poquito más englobar a la paciente en todo lo que está pasando con este evento de interrupción. Probablemente en las clínicas del departamento, que no es nada malo, es decir, porque nosotros estuvimos trabajando en nuestra capacitación ahí, quizá el problema es que no es algo tan personal. Aquí, de hecho, ahorita yo estoy con ustedes aquí, pero yo estoy normalmente recibiendo a las pacientes de forma personal, contestando el chat de forma personal, contestando las llamadas de forma personal si es posible. Obviamente me apoyo con todo un equipo, pero la realidad es que trato de hacerlo así y trato de transmitirle al resto de los compañeros que están aquí en la clínica de que esto debe ser tratado de la mejor manera en todos aspectos. Entonces, a nivel institucional sí, tiene un gran beneficio económico, que eso es importante. Como le decía, no hay nada gratis, pero sí, efectivamente en el Distrito Federal hay clínicas que están dando este servicio de forma gratuita. Incluso la diferencia es exclusivamente pues que es un grupo de pacientes que están esperando en un lugar, ¿verdad? Y están todas juntas y que es un poco más de rápido, pásele y ya. Sí se les da asesoría, porque se les da asesoría anticonceptiva, se les da asesoría en cuanto a ultrasonido y demás, porque se tiene que checar el tiempo de embarazo. Entonces, la diferencia sería esa, creo yo, como en todo servicio privado, que no debería de ser así, de verdad, considero que no debería hacerlo, pero la diferencia real es que el servicio privado trata de ser un poquito más personal. Esa creo que sería la única diferencia. Los médicos están igualmente capacitados. Nosotros aquí ofrecemos también la alternativa de una sedación pequeñita para que la paciente no tenga molestia. En los servicios a nivel institucional, la anestesia es realizada localmente, o sea, con gilocaína local en algunos puntos alrededor del cervix, y eso puede hacer físicamente más incómodo. Entonces creo que al ser algo referente a interrupción, requiere una serie de cosas que van a englobar a la paciente, y que entre más comodidad le des emocional, física, médica, pues evidentemente se va a sentir mejor. Y ojalá y los servicios públicos también pudieran aportar un poco más de esto. Nada más que bueno, pues de momento el recurso de hecho no es tan vasto. Quizá eso sea el problema. Habría que dar un poco más de recurso para esto, para que pudiéramos, porque no tendría por qué serlo. Todas tendríamos que tener el derecho de tener ese tipo de atención, y créeme que lo hacen, porque se atienden muchísimas pacientes en un solo día y están los médicos trabajando duro para esto. Entonces, y todos son bastante cálidos y demás, pero a veces, pues bueno, como todo, el volumen lo sobrepasa y pues tienen que hacerse las cosas más rápido. Aquí tenemos un poco más de calma, quizás eso sería, y podemos entablar un poco más de una relación personal con la paciente. Y de hecho todas mis pacientes vienen y después ya son mis pacientes de otros servicios, y ya algunas incluso de control de embarazo, y seguimos el embarazo, y vaya, eso es la vida, así es, la mujer tiene que seguir en su vida en todos aspectos, y eso tratamos de apoyarlo nosotros. De hecho, ahorita escuchándola, platicando un poquito fuera del aire, antes de que cerráramos el corte, comentaba esa parte, ¿no? De que muchas veces las pacientes llegan con dudas, llegan con incertidumbre, llegan con esa inquietud de si lo hago o no lo hago. También lo que nos comentaba, bueno, es que también aquí tenemos esa opción, si podemos platicar para que se tome una mejor decisión, o una decisión más consensuada en ese sentido, ¿no? Entonces también cuenta con esa parte de calidad, con lo que nos comentaba, esa calidez. Sí, claro, de hecho quizá te puedo comentar que eso es lo básico en las clínicas. Eso es lo básico, aquí no estamos para servirles, y eso es una realidad, para servirles si ellos necesitan un apoyo, para servirles si ellos necesitan interrumpir, para servirles si necesitan platicar, o si necesitan solo saber qué es o qué pasa. No es un servicio que como te decía, exclusivamente para esto. Abrimos la puerta para las cosas que quieran, porque son muchas. De hecho, a veces hablan por teléfono y la pregunta primera en cualquier lugar es: ¿en qué puedo servirle? ¿Y qué dudas tiene? Pues todas, ¿verdad? Y a veces, aunque ellas lean, porque en el internet tenemos información bastante clara, eso no es suficiente. Necesitas la calidad de alguien que te conteste y te diga: no te preocupes, vas a estar bien, no pasa nada. Y entiendo muy claramente como mujer, y quizá por esa razón tengo esa premisa de ser bastante cálida, porque sé como mujer que en la cabeza te están pasando 20,000 cosas, ya ni siquiera lo más importante, créeme, es la decisión. Eso quizá ya está tomado desde el principio, pero todo lo que va alrededor
tiene que tener un soporte, primero médico, obvio que yo te pueda explicar y que todo el equipo expliquemos claramente qué se hace, cómo se hace, quién lo hace, en dónde lo hace, cómo vas a estar, etcétera. Y otra parte de no te preocupes, estás bien. Tenemos incluso, te decía, habitaciones privadas, puede pasar el familiar con ellas, debe pasar, no es una cosa de nada más tú y para que se te quite, no, para nada, es un servicio como cualquiera, como cuando vamos al Papá Nicolau, las mujeres, pues a nadie le encanta, pero bueno, hay que hacerlo, y si la doctora además se toma la molestia o el doctor de ser un poquito más cálido, amable y agradable, bueno, pues wow, no lo hacemos todos los días. Entonces, de eso tratamos nosotros, de buscar la manera que la paciente se sienta cómoda, el familiar se sienta cómodo, los varones, que son muy importantes. Bueno, en mi punto y en nuestras clínicas tratamos de darle una importancia primordial, porque aunque a veces ellos no estén exactamente pasando físicamente, emocionalmente de verdad, a veces están más afectados que ellas, definitivo. ¿Cómo deben de acudir con ustedes? ¿Pueden venir a cualquier horario? ¿Cómo es este tipo de atención, doctora, que brinda? Okay. Bueno, pues tenemos un horario como cualquier clínica, tenemos un horario, un horario limitado, estamos de 9:30 a 6 de la tarde, de lunes a viernes. Los sábados estamos desde las 8 de la mañana a las 2 de la tarde en las clínicas, y en esta clínica de Consula donde estamos actualmente aquí nosotros físicamente, trabajamos un horario los domingos de 7 a 12 del día. La paciente puede acudir de forma espontánea, porque a veces incluso hasta hacer una cita nos da como miedo, ¿no? Yo he contestado llamadas en las que cuelgan y la paciente no sabe exactamente si le van a preguntar algo o no. Nos referimos a las pacientes pidiéndoles su nombre, porque obviamente necesitamos tener como una agenda, pero si eso les genera un poco de conflicto, no hay ningún problema, pueden llegar de forma espontánea. La paciente tiene que venir en ayuno, porque el ayuno es algo indispensable para el procedimiento de succión, y como no sabemos, porque ya no ha venido a una cita previa, qué tiempo tenga y qué decida, preferimos que venga en ayuno. Ayuno total, ropa cómoda, zapatos bajos. Cuando ella llega, se registra en recepción o le piden su nombre y le piden a qué servicio viene, le entregan una carpeta con toda la información. Ellos leen con calma, llenan un poco la historia clínica, los datos que pueden leer, y pasan primero a una valoración, que es ultrasonido básico para poder confirmar el tiempo de embarazo, ver no solo el embarazo, sino anatomía, tenemos úteros dobles, tenemos variantes anatómicas que pueden limitar uno u otro proceso, y también eso es parte de la valoración. Y viene entonces ahí la cuestión médica de que ya que vimos que puede hacerse uno u otro, ya en qué más podemos ayudar, cómo te sientes, qué pasó, tienes alguna duda, entran con la pareja si desean, si vienen los papás, entran con los papás, si quieren venir solitas. Aquí les decía a las pacientes que siempre están seguras. De hecho, contamos con un servicio de transportación gratuita de la terminal de camiones del norte, que está muy cerca de nosotros, a la clínica, y de regreso después de su atención, para que ellas estén también tranquilas. Llegamos al DF y no sabemos ni qué pasa, y luego el taxi, pues por ahí andamos dando vueltas quién sabe por dónde, ¿no? Entonces ese servicio está para ellas, y bueno, pues ellas pueden venir a preguntar lo que gusten. Incluso a veces hay quien me habla y me dice, oye, es que yo todavía no sé, y yo podría contestar, bueno, si todavía no sabes, entonces no me preguntes ahorita, ¿no? No, pues, ¿en qué te puedo servir, no? Entonces, esa es la circunstancia. Siempre va a haber alguien que lo asesore a la persona que venga de lo que necesite. Entonces, pues que no tengan miedo, realmente es un tabú la interrupción, pero no por eso es malo, ¿verdad? Entonces, despejar las dudas, solamente despejando dudas podemos estar seguros de lo que estamos haciendo y de lo que quieren decidir, ¿no? Que también es eso, pueden venir a una valoración, y ya si al final deciden que no, adelante, también estamos para servirles para continuar el embarazo, y ha pasado, muchas veces, así es de que no pasa nada. Ok, por ejemplo, y en las pacientes menores de edad, ¿tienen que acompañarse algún familiar o algún adulto, o ellas llegan por su propia cuenta? ¿Cómo funciona allí? Pues pueden venir solas a pedir información. La información pues es al público en general, ¿verdad? Podemos pedir informes. Ya para el procedimiento, idealmente tiene que venir los papás. Eso sería lo ideal, porque los menores de edad, por ley, pues tienen a un tutor, que son los papás. A veces llega a suceder que vienen con el esposo, aunque sean menor de edad, eso también es importante. Tienen que traer con las personas responsables mayores de edad tienen que venir con su IFE. Tienen que traer una copia de su IFE, o aquí se les toma una copia del IFE. Todo procedimiento, tanto medicamento como aspiración, requiere un consentimiento informado, y eso es en cualquier proceso de cualquier cosa, ¿no? Entonces leen todo el consentimiento, lo firman,
y obviamente eso nos da la autorización a que las pacientes vienen a solicitar un proceso de interrupción. Muy bien. Nos vamos a un corte, regresamos un momento, aquí estamos en Parte Médico con la doctora Alejandra y mi compañero en el tema de interrupción legal del embarazo. Regresamos un momento. Unidad Médica Consulado. Condiciones necesarias para Papa Nicolau y colposcopía. Sin menstruar. Abstinencia sexual de 3 días. Sin sustancias vaginales 8 días antes. Como óvulos, lubricantes, condones, lavados, entre otras cosas. Y sin aseo vaginal 24 horas antes de la toma. Agendar la cita con anticipación. Horario de atención para consultas y paquetes lunes a viernes de 9:30 a 17 horas. Comunícate al 5537-0637 o al 5517-4622. En un momento regresamos. Esto es Parte Médico. Yo soy un mucho más. Pero la verdad es la verdad, y hay que decirla cueste lo que cueste. Dedicado a la conexión entre gente de diferentes caminos. Porque hay mucho que decir y más que escuchar. Este es un espacio dedicado a los que tienen algo que compartir. Te invito todos los miércoles de 6 a 7 de la noche a Deliberadamente Radio, porque estaremos en entrevista. Estamos aquí, el movimiento de juventudes larruchistas, peleando por un nuevo sistema económico a nivel internacional. Utópico eso. Para nada. ¿Cómo crees? Economía física, descubriendo el lenguaje de la huelga de masas. Escúchanos todos los martes de 6 a 7 por deliberamenteradio.com. Secreto a voces. El secreto a voces es un fenómeno que se da en todas las sociedades y son esas las que tienen, la mayoría de las veces, la verdad, o por lo menos, están más cerca de ella. Programa radiofónico semanal de análisis social y político. El objetivo primordial es revelar los secretos a voces. Nuestro trabajo se compone a partir de un proceso de diálogo en el que el conductor, los especialistas, cada uno con posturas distintas y sin confrontaciones, y el radioescucha, puedan interactuar en el proceso de diálogo de los temas que afectan su vida social y familiar, con el compromiso de no criticar, no juzgar y no condenar, con el único propósito de reflexionar y crear conciencia colectiva. Acompáñanos todos los viernes de 18 a 19 horas por Deliberadamente Radio. Estás escuchando Parte Médico. Continuamos. ¿Embarazo inesperado y no sabes a dónde acudir? No te preocupes, nosotros te apoyamos. Somos un grupo de médicos especialistas en interrupción legal del embarazo y servicios ginecológicos, poniendo a tu disposición nuestras 2 sucursales en el Distrito Federal, con atención médica de la más alta calidad para la interrupción del embarazo. Contamos con las instalaciones más cómodas y seguras para tu atención. La doctora Alejandra García, egresada de la Universidad La Salle y especialista en ginecología y obstetricia, actualmente directora de nuestras unidades, te brindará, junto con su equipo, toda la comodidad, seguridad y atención médica profesional necesarias para que la decisión de interrupción de la forma más segura y confidencial. Llama al 55 56 96 48 y 55 17 45 90 o conéctate en línea a nuestro chat para resolver todas tus dudas. www.atencionmujer.com
y www.abortolegalmente.com. ¿Qué tal, amigos? Estamos de regreso nuevamente aquí en Parte Médico. Estamos órdenes en el chat, en vivo, y en nuestro mail, que es partemedico@deliberadamente-radio.com. Y estamos con la doctora Ana Alejandra, que nos estamos platicando con el tema de interrupción legal del embarazo. Me comentaba que, bueno, aunque cuenta con un servicio, digamos, un horario limitado, me parece ser que también hay otro lugar que cuenta para resolver este tipo de dudas o la tener una atención que es, creo que, de 24 horas, ¿no es así, doctora? Sí, mira, contamos con asesoramiento todo el tiempo, vía chat, por el chat estamos conectados 24 horas. Tenemos personal que está contestando tanto informes con respecto a la interrupción como cualquier otro servicio que requieran médico ginecológico. También telefónicamente estamos desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche, aunque las clínicas se cierran a las 6 porque son ambulatorias, pero a partir de ese tiempo se conectan los teléfonos a todos los médicos que estamos formando parte del staff, y ya cada uno, si se ocupa alguna cosa, las llamadas entran al que esté desocupado y podemos resolver cualquier duda o situación que se les presente. Incluso esto es no solo para informes, sino también para asesoría. A veces el paciente ya tiene una idea de lo que es y demás, pero tiene alguna circunstancia especial o quiere hacer una cita o apenas ahora se enteró que puede ir tal día, etcétera. En términos generales, pues estamos 24 horas, siempre estamos dispuestos para poderlos ayudar, darles informes, y tenemos atención próximamente, yo creo en enero, tenemos en esta clínica donde estamos, que es la Unidad Médica Consulado, tenemos un horario un horario vespertino que será de 6:30 a 9 de la noche, y eso lo abrimos en las tardes porque pues muchas de las mujeres pues ya todas trabajamos, entonces a veces les es imposible llegar exactamente a una hora o el tráfico y demás, y luego vienen todas preocupadas. Entonces vamos a abrir ese espacio quizá a partir del 2 de enero en la semana, para que puedan ellas también tener pues prácticamente su clínica todo el tiempo. ¿Okay? Tenemos también páginas de internet, www.atencionmujer, que es la Unidad Médica Consulado, tenemos www.abortarlegalmente.com, que es la clínica de Tlalpan, y próximamente estaremos abriendo una clínica quizá por el área de Mixcoac, muy probablemente el año que viene. Actualmente tú sabes que el legrado era un procedimiento que dependía muchas veces de la habilidad solo del médico. Es decir, el médico tenía que saber qué posición estaba el útero, si estaba completamente limpio o no. Hay datos clínicos que no lo pueden aportar. Y obviamente, qué tan rápido tú puedas evacuar un útero daba la posibilidad de que ese útero se contrajera de buena forma y entonces ya no sangrar. Actualmente, además de que actualmente la succión es un procedimiento que es rápido, lo estás viendo en el ultrasonido, ves que está completamente limpio, y además utilizamos medicamentos como en cualquier otro procedimiento ginecológico, oxitocina, etcétera, para poder contraer el útero de forma adecuada. Entonces, los riesgos de hemorragia existían cuando ese útero quedaba aún con restos, y eso pues no lo podíamos saber porque no existía un ultrasonido, ¿verdad? Entonces, actualmente pues no es un procedimiento que te puedo decir 100% seguro. Afortunadamente hasta ahorita en mi práctica aquí en la clínica, en la práctica que tenemos de todos estos años, pues no ha ocurrido ninguna cosa, ningún problema. Las pacientes se van muy bien asesoradas porque además saben que pueden contar en cualquier momento, y si tienen alguna duda llaman y demás, o pueden incluso venir de nuevo. Entonces no son procedimientos que vayan a condicionar ningún problema futuro, ni en presente. La paciente puede embarazarse, de hecho se les pide, y eso es algo importante, evitar relaciones hasta que se presente su nuevo ciclo, porque en este momento a los 15 días, a veces hasta antes, 8 días, después del procedimiento pueden ovular. Y si la paciente tiene relaciones considerando que bueno, pues esa fue mi regla y no pasa nada, o estoy en este proceso de cambio, puede embarazarse, y sucede y frecuente. Entonces sí es importante que la paciente tome en cuenta eso. Ok, como menciona ahorita, dice que puede volver a suceder ese embarazo de manera casi inmediata. ¿Hay algún límite para decir, bueno, sabes que no te recomiendo este procedimiento, que lo hagas de manera repetida o no sé, como dice, ¿no? Cada ratito, ¿no? Cada fin de semana, algo por el estilo? Mira, médicamente no lo hay. Honestamente, tú sabes como médico que cualquier proceso tiene un riesgo. Y obviamente entre mejor llevado sea, pues el riesgo va a disminuir, ¿verdad? Pero la realidad es que lo que tratamos aquí es que después de este evento ya se vayan con una asesoría, eso es lo importante,
porque no nada más estamos resolviendo interrumpir embarazo, sino estamos resolviendo una situación que la va a hacer pensar a futuro. Entonces creo que no nos ha sucedido tan frecuente. Sí pasa, ¿verdad? Sí pasa pacientes que otra vez ya me embaracé. Entonces se puede volver a hacer el procedimiento, cada uno tiene un cuidado especial, ¿verdad? Pero no es un método. Entonces tratamos de asesorarlas muy bien para que ellas después decidan cuidarse, pero no hay un límite, ni para poquitos ni muchos, o sea, no es así, sino es un procedimiento que se debe llevar a cabo siempre de la mejor forma, o sea, cuidando todos los aspectos médicos para que ella no tenga ninguna complicación. El problema es cuando no se lleva de forma adecuada, ¿verdad? Y entonces la complicación es lo que te limita. Y pasaba, y todos conocemos quizá alguna historia o alguna cosa rara que ya la paciente no se pudo embarazar y demás. Aquí de verdad el procedimiento no tiene por qué ni daña nada que tenga que ver con la fertilidad de la mujer. El cuerpo vuelve a lo normal y vuelve a embarazarse la paciente. Aquí básicamente lo importante es que la paciente se inicie un método anticonceptivo. Anteriormente no lo hacíamos de forma inmediata, ahora estamos, incluso ahora que fuimos a esta capacitación, tratando de implementar una forma de iniciar un método de forma inmediata, porque te soy honesta, la cuestión de inicio de vida sexual a veces desafortunadamente no solo depende de la mujer, ¿verdad? Es una pareja y entonces la pareja pues independientemente de la interrupción, pues es una forma de vida, tener la vida sexual es una parte de la pareja. Entonces estamos tratando de implementar métodos anticonceptivos de forma inmediata, incluso actualmente podemos colocar un dispositivo. La paciente tuvo relaciones y no sabe, dice, pues ya no supe si me voy a embarazar o no. Se está utilizando como un método incluso de emergencia, colocar un DIU menos de 24 horas, y eso puede evitar obviamente la implantación, que tarda un periodo, ¿verdad? Porque nos fecundamos en la parte de la trompa y de ahí va al útero a implantarse. Entonces sí, eso quizás será lo más importante. La prevención en cuanto a anticoncepción es lo más importante. La prevención en cuanto a que sepan que no es un método, y eso es importante que lo manejemos así, que aunque puedan usarlo las veces que sea necesario, pues evitaremos usarlo las menos posibles, ¿verdad? Y eso se va a llevar a cabo cuando la paciente se eduque o nos eduquemos todas las mujeres en que pues estamos hechas fisiológicamente para embarazarnos realmente. Entonces usar un método pues es la única alternativa que tenemos pronto e inmediato, y eso quizás sea la labor que estamos tratando de establecer ya actualmente, porque antes esperábamos, y sí lo hacemos, depende de la paciente, o sea, se valora, pero tratamos de que se vaya con un método para que no le vuelva a suceder, evidentemente. Ahorita justamente que comentaba alguna parte de la educación, actualmente hemos visto que ya nuestros pequeñines ya están madurando muy rápidamente, inclusive desde los estamos viendo, no sé cuáles son las edades más pequeñitas que le ha tocado, de niñas de no sé, de 11, 12 años o más jóvenes, no estoy seguro. Más o menos, entonces, como que cree que sea más recomendable ya comenzar a hablar, de tocar estos temas justamente, de dejar así que los juguetes y comenzar a hablar un poco de anticonceptivos. Fíjate, yo creo, exactamente creo que el inicio de vida sexual en México tiene un promedio de 13 años. Entonces creo que desde que la mujer desde que la niña inicia su vida hormonal, cambia y empieza su menstruación, quizá probablemente en ese aspecto ya debe haber un asesoramiento. Desafortunadamente, por todos los medios, pues ya los niños ya podemos ver cualquier cantidad de cosas, ¿no? Y ya hormonalmente la mujer cambia, la niña cambia. Entonces yo creo que debe haber, quizá habrá que buscar la forma más, quizá la más adecuada para entrar a ese punto, ¿verdad? Cómo explicarle, ¿verdad? Porque lo hay libros, hay cosas, pero yo creo que esto es importante para las que tenemos, las mamás que tienen jovencitas, que el inicio de vida es a los 13 años, estamos hablando de que estás terminando la primaria. He tenido niñas tan chiquitas como esa edad, casi siempre, no sé si decirlo afortunado o desafortunado, no es exactamente porque la niña inició vida sexual, pudo haber sido por un abuso sexual, ¿verdad? Que eso es algo bien común, que yo veo aquí en las jóvenes muy pequeñitas, y por desconocimiento, eso es importante. Las mamás debemos estar al pendiente de los niños y de las niñas, pero en este aspecto estamos hablando de la mujer. Desde que cambia y empieza la regla, creo que la mujer la niña ya cambia hormonalmente y debemos ya empezar a dar unos pocos tips, unas pocas cosas para que no suceda. Y ya directamente anticoncepción, pues yo creo que en la salud, en la SEP, en la secundaria ya te están dando ya pláticas sobre anticoncepción.
Pues le agradecemos muchísimo, doctora, de verdad, nos ha aclarado muchas dudas, nos ha despejado otras, ha generado otras inquietudes. Pues bueno, sabemos que este es un tema que siempre sí es complicado de tocar, pero bueno, aquí con la doctora, en lo que es la unidad médica consulado, pues bueno, se cuenta con esa parte humana que puede resolver dudas de si se quiere o no se quiere, qué puede pasar, etcétera, y estoy seguro que, así como la doctora tiene una mejor calidez con nosotros, estoy seguro que también así lo es con sus pacientes. Pues sin más por el momento, les agradecemos mucho a nuestro equipo. Gracias Luis, gracias Guillermo, gracias Charlie, gracias a todo el equipo de producción por estar aquí. Unidad Médica Consulado te ofrece Papa Nicolau, colposcopía, revisión de mama, consulta ginecológica. Informes y citas a los teléfonos 1994-3145 o al 5517-4590. Estamos ubicados en la lateral del Circuito Interior 1448 Colonia Vallejo, a 5 cuadras del Metro Misterios. Visítanos en www.atencionmujer.com. Esta fue una producción deliberadamente rara.